El escritor y periodista argentino Martín Caparrós ha publicado una veintena de libros, entre ellos los relatos Larga distancia, Dios mío, La voluntad, La guerra moderna, Amor y anarquía o El interior, que lo han consolidado en los últimos años entre los grandes cronistas argentinos de nuestro tiempo. Premio de Periodismo Rey de España 1992, Premio Planeta Argentina 2004. Su obra más reciente es Contra el cambio. Y el título de su intervención, El tiempo está loco. Adelante. Gracias. El agua, dicen que el agua es fundamental y que la pelea por el agua es como lo que va a definir el próximo tiempo. Ay. Yo no soy capaz, como mi predecesor, de hablar todo este tiempo sin un poco de agua. Buenas tardes. Tampoco soy capaz del debate técnico que propuso Eduardo Ferreira, no tengo esa idoneidad. Entonces quería hablarles, qué fuerte está esto, quería hablarles más bien de que el tiempo está loco. Vieron que siempre se hace, ¿no? El tiempo sirve sobre todo para los ascensores, en realidad. Esos momentos rarísimos de la civilización occidental en que uno sabe que va a estar encerrado 15 segundos o 20 o 30 o quizás un minuto con alguien con quien no tiene nada que decirse, pero se mira, pero se... ¿Cómo llueve? ¿Cómo está lloviendo? ¿No? Sí, dicen que va a seguir. Ah, no, el tiempo está loco. A mí me gustaría saber cuánto hace que gente se comenta el tiempo está loco. Querría saber quién fue el primero, quién fue el primer cromañón que le dijo a su cromañona, algo así. Me imagino que es una de las frases más antiguas y una de las creencias más antiguas. Siempre creímos que el tiempo estaba loco. En estos últimos años la creencia ha cambiado o se ha perfeccionado. Seguimos creyendo que el tiempo está loco, ahora creemos que es un loco peligroso, un loco furioso, una especie de Ariosto desencadenado. Entre otras cosas es curioso, hay una paradoja ahí, porque ahora tenemos herramientas técnicas, para fundamentar esa idea. En la constitución de la amenaza del cambio climático y del calentamiento global han sido básicas máquinas, ordenadores, básicamente, de una potencia extremada. Quiero decir, sin esos ordenadores no se pueden producir los modelos de simulación necesarios para tener la presunción de que sabemos cómo va a actuar y cómo está actuando, los infinitos factores que modifican el clima y por lo tanto poder saber qué va a pasar de aquí a un tiempo con él. Gracias a ese avance de la técnica, los técnicos dicen que la técnica está arruinando el mundo. Es una paradoja curiosa. Ellos son los que dicen que, que gracias a también nuestro poder, el poder del hombre, por fin vamos a conseguir acabar con el planeta de una forma un poco más lenta, pero casi tan efectiva como la primera vez que lo intentamos con la bomba atómica. A mí siempre me dieron así como cierta impresión este momento básico de la historia, estas últimas 5 décadas en que los hombres... ¿Se acuerdan que habían muerto los dioses durante un rato? Después resucitaron, pero hubo un rato en que los dioses se habían muerto y los hombres nos creímos tan poderosos que inventamos las formas de destruirnos por primera vez completamente. No nos atrevimos a usarlas, la bomba atómica. Ahora estamos, como les decía, en este segundo gran apocalipsis hecho a mano, que sería la amenaza de ese calentamiento global que podría acabar con la sociedad tal como la conocemos. Pero me estoy adelantando porque lo que quería contarles para empezar es que tengo una respuesta a la pregunta o tengo como una reafirmación de lo que el título de este encuentro dice. Creo que es el cambio climático, sí está en la agenda, si no recuerdo mal. ¿El medio ambiente. ¿El medio ambiente? Ah, el medio ambiente. El medio ambiente sí está en la agenda y yo creo que es gracias al cambio climático, pero bueno, son lapsus que uno comete. Quería decir que está tanto en la agenda que por eso me pasé buena parte del año pasado, del año 2009, dando una serie de vueltas por el mundo.
Esto fue porque es muy difícil tener un papel en la mano, tenerlo así, tener que levantarlo para mirarlo, es realmente incómodo, perdonen ustedes. Esto fue porque la Agencia de Naciones Unidas para la que trabajo desde hace unos años, el Fondo de Población de Naciones Unidas, cada año me encargaba ir a un lugar, a 8 o 10 países del mundo, a contar historias de jóvenes en cada uno de esos países en relación con un problema particular que cambiaba cada año. Alguna vez fue la migración, la cultura, la salud reproductiva. Y el año pasado, como el medio ambiente sí estaba en la agenda, me encargaron que trabajara sobre el cambio climático, que contara historias que tuvieran que ver con el cambio climático. Y allí fui, di vueltas por el Amazonas, Marruecos, Níger, Nigeria, Mongolia, Australia, Filipinas, las Islas Marshall, Hawái, Nueva Orleans y creo que ya, para contar ese tipo de historias. Pero bueno, claro, cuando me propusieron esto empecé a leer sobre el tema y rápidamente me surgió una pregunta, básicamente, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué el cambio climático estaba de forma tan decisiva en la agenda? Para darles un ejemplo de cómo lo estaba, a mí me impresionó mucho a fines del año pasado, cuando en octubre hubo en Roma una cumbre sobre lo que ahora llaman inseguridad alimentaria. ¿Se acuerdan de algo que antes llamábamos hambre? Bueno, ahora se llama inseguridad alimentaria porque decidimos que hablar en eufemismos es la mejor forma de asegurarnos de que nadie escuche demasiado. Hubo una cumbre contra la inseguridad alimentaria entonces en Roma, octubre de 2009, y fuera del Papa, que estaba porque vivía cerca, los jefes de Estado de más nivel que acudieron a esa cumbre, creo que fueron, si no recuerdo mal, Gaddafi, Mugabe, no sé si Ahmadinejad y alguno de esos muchachos, digo, con todo y el debido respeto, no son la primera línea del poder mundial, ni muchísimo menos. Un mes después, en Copenhague, hubo una cumbre de la que todos ustedes habrán escuchado hablar, quizás no tanto de la de Roma, sobre el cambio climático y no había poderoso del mundo que no se codeara para salir en primera fila en esa foto. Quiero decir, la importancia que le daba la comunidad de los poderosos del mundo al tema del cambio climático era desmesuradamente mayor que la que le daban a la inseguridad alimentaria. Y esto me reafirmaba en esa pregunta de por qué de pronto el cambio climático se transformó en la amenaza mayor de un mundo en el que miles de personas se mueren de hambre todos los días, o se mueren de enfermedades evitables todos los días, o simplemente no tienen, no sé, la casa que merecen, la salud, la educación, las posibilidades de vivir como merecen. No digo que uno sea necesariamente excluyente de lo otro, digo que se establecen prioridades en la agenda precisamente mundial. Y estaba muy claro que la prioridad en este momento tiene que ver con el tema del medio ambiente expresado como preocupación, miedo por el cambio climático. Me pregunté ¿por qué tanto? Y bueno, por eso di todas esas vueltas por todos esos países. Y lamentablemente me encontraba cada vez con que los problemas presentes no tenían que ver con el cambio climático. Fue un trabajo difícil de hacer, porque los problemas con los que me encontraba todo el tiempo tenían que ver con eso, con la miseria extrema, con el hambre, con la exclusión, con la posibilidad de atender, de recibir salud o atenciones adecuadas y demás, etcétera. Y ahí traté de empezar a encontrar alguna respuesta a esta pregunta básica. Bueno, ¿por qué la amenaza del cambio climático? Yo creo que para empezar, ¿por qué la amenaza del cambio climático ha tomado el lugar que tomó? Creo, para empezar, que porque parece una amenaza igualitaria, parece una amenaza democrática, parece que nos amenaza a todos. Parece que si creciera el mar, lo que algunos dicen que va a crecer, otros no,
Holanda también va a quedar bajo las aguas. Tampoco es cierto, porque Holanda dispone de miles de millones de dólares para hacer polders. Pero pareciera, digamos, a primera vista, que por lo menos van a tener que hacer mucho esfuerzo para no quedar bajo las aguas y que eso los iguala con los habitantes de Tuvalu o de Majuro en las Islas Marshall. Parece algo que nos amenaza a todos, que amenaza de alguna manera nuestra forma del mundo, nuestro ecosistema. En cambio, la miseria, la exclusión, el hambre, la falta de salud y demás, no amenazan a todos, amenazan siempre a los mismos. Es una amenaza muy bien dirigida, muy eficiente en su forma de funcionamiento. Es más, que buena parte del mundo esté sumido en esa condición, forma parte de nuestro ecosistema. Es de alguna manera la condición de existencia de nuestras sociedades. Lo que quizás amenazara con acabar nuestro ecosistema es que hubiera un reparto igualitario de los bienes que hay en el mundo, ¿no? Pero para seguir pensando en la cuestión, me decía también que seguramente la fuerza de la amenaza del cambio climático no podía funcionar sin la base de una difusión importante de la idea ecologista. He escrito bastante sobre eso y me siento incapaz de sintetizarlo en el minuto y medio que tendría para hacerlo. Pero, en síntesis, me parece que el ecologismo es como un movimiento típico de un tiempo que teme su futuro. Yo creo que se pueden dividir las épocas y las sociedades de una manera muy, por supuesto, primaria y dicotómica, en aquellas que desean su futuro y aquellas que lo temen. Durante la mayor parte del siglo XX hubo en nuestras sociedades sectores importantes que deseaban un futuro, que imaginaban mejor, etcétera, etcétera. Esa idea del mundo se fue desarmando gracias al desastre de los autoritarismos soviéticos y demás, y quedó como una especie de vacío en el cual todavía no tenemos un futuro que imaginar, no tenemos metas hacia las cuales tender, cosa que aparecerá pronto en términos históricos, pueden ser 20, 30, 50, 100 años, 2. Pero digo, siempre las sociedades a mediano plazo han retomado formas de pensar su futuro como algo deseable, pero hay épocas en que no, y yo creo que esta es una de ellas. En ese sentido me parece que en cierto aspecto el ecologismo juega aquí el rol que jugó el romanticismo, cuando después del fracaso relativo de la Ilustración, del movimiento de la Revolución Francesa, del racionalismo, del internacionalismo, de la idea de derechos del hombre y todo eso, ese fracaso de la Revolución dejó el espacio para unos movimientos que suponían que había que volver a la tierra, que había que olvidar esas premisas racionalistas, que había que rescatar la idea de nación por sobre la internacionalidad, que había que recuperar las antiguas tradiciones, incluso las de tener un rey, etcétera, etcétera. Quizás conservar nuestro tiempo está loco. Yo creo que también está loco en creer en la ecología, pero quizás es lo más cuerdo que puede hacer. Hace poco el presidente de Greenpeace en Argentina me decía, bueno, nosotros somos pragmáticos, nosotros lo que queremos es conseguir lo que se puede conseguir, mejorar un poco las cosas. Está bien, no tenemos ya grandes y locos ideales, queremos hacer lo que podemos, y lo que podemos es tratar de conservar y mejorar ciertos aspectos de nuestra relación con la naturaleza, de nuestro uso con la naturaleza y demás, etcétera. Yo creo que el ecologismo, insisto, se impone porque es como una forma cool, una forma progre, una forma presentable de poder pensarse como conservador, de poder vivir en esta época con miedo al futuro, con miedo al cambio, con una, pese a todo, idea que permite decir, bueno, yo me preocupo por las cosas, yo tengo cierto interés social, etcétera, etcétera.
Por supuesto, no todos son iguales, obviamente, supongo que de Al Gore, que ahora aparece como la gran figura de la oposición al cambio, a qué sé yo, partidos verdes, quizás en algunos partidos verdes europeos, además, hay una diferencia extraordinaria. Pero aún así hay algo que a mí me sigue pareciendo que se mantiene, que es que en la disyuntiva de ir a ayudar a un pingüino, digamos, que cuando hay pingüinos que se llenan de petróleo, hay muchos muchachos que van a desempetrolar pingüinos que nunca pensaron en ir a ver qué pasa con los chicos que pasan hambre a 5 kilómetros de su casa. Y eso a mí me sigue incomodando. Pero bueno, esto es como la base más de pensamiento, que efectivamente he tratado de explicar demasiado rápido. Por otro lado, creo que en la imposición, digamos, en la fuerte presencia mediática del miedo al cambio climático en la agenda, hay también un par de negocios extraordinarios. En toda la movida Gore, básicamente la encabezada por Al Gore, hay sobre todo dos ideas de negocio centrales. Por un lado, una a mediano o largo plazo, que es la de discutir, poner en debate y ver si pueden manejar la conformación del próximo paradigma energético en el mundo. Ustedes saben que hace 150 años que nos manejamos con un paradigma energético que es el de los combustibles fósiles. Primero el carbón, después el carbón y el petróleo. Combustibles que efectivamente poluyen la atmósfera mucho. Y que, por su carácter finito, en algún momento van a tener que ser reemplazados por otros combustibles. El cambio climático ha servido para demonizar muy fuertemente estos combustibles. No sé si saben que uno de los primeros lugares donde se habló mucho de la posibilidad, la amenaza del cambio climático es Inglaterra, 1980 y tantos, en pleno reino de la señora Thatcher, cuando uno de sus ministros le dijo que había unos científicos que estaban viendo que la emisión de gases de CO2 a la atmósfera estaban produciendo perturbaciones, etcétera, etcétera. Ella dijo, me interesa, démosle fondos a esta gente, porque demonizar al petróleo, demonizar al carbón, era de alguna manera atacar a dos de sus enemigos importantes. El carbón eran los mineros galeses que llevaban meses haciendo huelga y que finalmente ya se cargó. El petróleo en ese momento era sobre todo árabes, soviéticos, etcétera, etcétera. Digo, el uso político de la demonización de los combustibles fósiles ya viene desde allí. Y ahora, en este momento, yo creo que sirve para terciar en la pelea por la construcción del próximo paradigma energético. Quiero decir, como les decía, estos combustibles van a desaparecer, pero si deben desaparecer muy rápido porque se los constituye como peligro, lo que esto facilita es que el grupo de Gore y demás digan que, bueno, hay energías, por supuesto, renovables, alternativas muy simpáticas, eólica, solar, etcétera, pero todavía no están preparadas, no pueden reemplazar los combustibles fósiles, es cierto. Entonces va apareciendo, como poco a poco, el retorno de la energía nuclear, que es la única que en este momento estaría en condiciones de hacerlo. Lovelock, el gran gurú de Gaia y estos planteamientos sobre la Tierra como un solo organismo, lo ha escrito negro sobre blanco. Y la energía nuclear tiene muchos problemas, que tampoco tengo tiempo de digo, no solo ambientalistas, sino también, todos sabemos, de seguridad. Pero sobre todo, creo, para mí los que más me importan son el hecho de que concentra el poder de una manera extraordinaria. Quiero decir, cuando hay una planta nuclear, un solo señor con un solo botón maneja el consumo de electricidad y por lo tanto las vidas de 10 millones, 20 millones de personas. Es una concentración de poder extrema y además es muy cara. Entonces nadie va a hacer centrales nucleares en Indonesia o en Bangladesh o en Bolivia o en donde sea. Se van a hacer una vez más en los países que tienen y se va a ampliar la brecha entre unos y otros. La conformación del nuevo paradigma energético, digo, es un dato central, creo, de los próximos 50 o 60 años. Y mientras tanto, para no ir perdiendo el tiempo, hay un negocio de ahorita, que es, ustedes saben que el protocolo es el negocio de los créditos de carbono, bonos de carbono.
Ustedes saben que el protocolo de Kioto le da a cada país una cuota de emisión de gases de efecto invernadero. Cada país los distribuye entre las empresas que emiten gases. Y las que quieren poluir más de lo que pueden tienen derecho a comprar créditos de carbono a las empresas que no usan toda su cuota. La parte que no usan la venden como un crédito de carbono. Se está estableciendo un mercado internacional pujantísimo de créditos de carbono, un mercado que hace 10 años no existía y que ahora mueve 150, 160 mil millones de dólares. Es mucho dinero, 160 mil millones de dólares. Controlado por la gran banca internacional, como corresponde, que crea ya complicaciones, patinazos, como por ejemplo que se están construyendo cada vez más falsas fábricas, falsas industrias en el tercer mundo, que lo único que hacen, qué sé yo, capaz que fabrican 2 clavos y lo que hacen es vender todos esos créditos por el carbono que no emiten porque no hacen nada a los clientes del primer mundo, o incluso grandes extensiones de bosques que dejan una tierra improductiva para todos los que viven alrededor y le sirve a una empresa multinacional para vender los créditos de carbono que ese bosque da. Hay muchos ejemplos de esto, ya se me pasó el tiempo, así que voy a terminar nada más con una cosa, que es que allí se inscribe la pelea por la firma de Estados Unidos del protocolo de Kioto, la adhesión de Estados Unidos a la limitación de las emisiones de gas. El mercado... Ustedes saben que Estados Unidos no ha firmado ningún pacto obligándolo a limitar sus emisiones de gas. Ustedes saben que Al Gore e incluso Obama están muy firmemente decididos a que eso suceda. En el momento en que eso suceda, el mercado de los créditos de carbono ya se multiplica por X. Cuando toda la industria norteamericana tenga que empezar a consumir créditos de carbono, bueno, de 150 mil millones de dólares puede pasar, no sé, a 500 mil, a 1 billón o a lo que sea. Y creo que podría ser, con un poco de suerte, la próxima gran burbuja financiera que nos explote en las manos, como ustedes conocen. Quería decir, y ya se acabó, y debería haberlo dicho al principio, que yo no quiero juzgar sobre la realidad, sobre cuán verosímil es la predicción de que va a haber un aumento de la temperatura, una subida de las aguas, un deshielo de ciertos glaciares y demás, etcétera. No lo sé. Creo que hay científicos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Ustedes lo han escuchado, lo han visto. Lo único que yo quería, en estos brevísimos 20 minutos, era tratar de contarles las ideas que se me ocurrieron sobre por qué ese tema, en un mundo que tiene tantos temas tan urgentes, se ha constituido en una especie de cabeza de la agenda. Esto era todo. Gracias.